Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a este tutorial y continuaremos en esta parte 2 con esta preciosa historia de nuestra princesa Bella y la Bestia. Vamos a continuar con nuestro tutorial, ya realizamos todo este cuerpo base de nuestro príncipe Adán, nuestra bestia, y vamos a realizar en esta parte 2 el cabello, su chaqueta y unos detallitos ya para terminarlo. Recuerda que más adelante debes estar pendiente y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba la máscara y poder convertir a nuestro príncipe Adán en bestia. No te lo puedes perder. La máscara va a estar genial. Vamos a continuar, pero sin antes decirte que si no has tejido todo este cuerpo base, que ya lo tejimos en la parte 1, te sale por aquí arriba como sugerencia el video o picas en la descripción y allí te dejo el enlace para que vayas y lo realices. Y luego si vuelves aquí junto conmigo para continuar con esta maravillosa y preciosa historia. Vamos a empezar con la chaqueta. Vamos a dar inicio con su buzo, su chaqueta. Y vamos a tejer con el hilo azul con el que trabajamos el pantalón. Vamos a tejer 23 cadenas al aire. Cuando tengas las 23 cadenas, desde la segunda cadena, vamos a iniciar trabajando media vareta. Vamos a trabajar la chaqueta toda en punto media vareta o punto bajo alto. Vamos a ir haciendo por toda la fila en total 22 puntos hasta llegar y finalizar la tira de cadenas. Al terminar esa tira de cadenas, mira así, vamos a tener ya los 22 puntos, pasaremos a la fila 2. Vamos a trabajar en filas subiendo con una cadena cada fila y girando el trabajo. En la fila 2 haremos las mangas. Vamos a hacer primero 2 puntos. Luego tejemos 5 cadenas, 3, 4, 5 y en la base nos saltamos 5 cadenas. Cuando tengan las 5 cadenas en la base vamos a saltar 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y en el punto 6 continuamos tejiendo 8 puntos, 1, 2, 3, 4, así hasta que tengas los 8. Y cuando tengas los 8 puntos vamos a volver a tejer 5 cadenas y en la base saltamos 5 puntos y terminamos la fila tejiendo 2 puntos, 1 y 2. En total vamos a tener los mismos 22 puntos contando las cadenas, ¿no? Por aquí es donde vamos a introducir nuestros brazos. Vamos a subir con una cadena, giramos el trabajo y vamos a tejer los mismos 22 puntos que ya tenemos. En las cadenas vamos a tomar cada cadena y vamos a hacer un punto en cada una de las 5 cadenas. No vamos a tejer de esta forma introduciendo la aguja en la abertura porque no nos va a quedar ninguna hebra para poder trabajar luego posteriormente las mangas. Vamos a trabajar desde la fila 3, ya les indico cuántas filas vamos a tejer con esos mismos 22 puntos. Vas a tejer hasta la fila número 9. En total 7 filas desde que terminamos la abertura para los brazos. ¿Listo? Ahora vamos a trabajar la fila número 10. Esta parte la vamos a hacer para darle más, bajar un poquito más la chaqueta en la parte de la espalda. Y para ello vamos a iniciar dejando un espacio, ¿listo? Pero ese espacio vamos a realizarlo con puntos deslizados. No vamos a hacer la cadena para girar, simplemente volteamos el trabajo y en el segundo punto vamos a hacer puntos deslizados. Vamos a hacer 3. 1, 2 y 3 puntos deslizados. Ahora sí vamos a hacer la cadena y en el mismo lugar donde hicimos el último punto deslizado comenzaremos a trabajar nuestros puntos. Vamos a tejer en total 16 puntos
y nos deben de quedar aquí al final 3 puntos sin tejer. Al terminar nos quedaron 3 puntos, subimos con una cadena, los dejamos ahí sin tejer y giramos. Vamos a trabajar esta fila número 11 tejiendo también los 16 puntos, los mismos 16 puntos que tenemos. Te voy a dar la indicación para la fila número 12. En la fila número 12 vamos a saltarnos un punto al inicio y un punto al final para que nos queden en total 14 puntos. Así se va viendo nuestra pieza a medida que vamos tejiendo, mis chicas. Vamos ahora a realizar la ronda o la fila, perdón, número 13. La 13, 14 y 15. En la fila 13, 14 y 15 vamos a repetir lo que hicimos acá en la última fila, donde hacemos disminución al inicio y disminución al final. Nos saltamos un punto al inicio y un punto al final. O sea que en la fila 13 vamos a tener en total 12 puntos, en la fila 14 10 puntos y en la fila 15 8 puntos. Listo, mis chicas, cuando terminen esas filas, miren así, se va a ver así como un óvalo, la terminación para la espalda. Vas a dejar una hebrita larga y vas a esconder con la aguja lanera. Luego vamos a hacer ahora posteriormente las mangas. Yo ya realicé una, voy a tejer contigo esta y debes hacer la otra exactamente igual. Vamos con el hilo azul a enhebrar justo en la parte de abajo de la manga, en una esquina. Tenemos 5 puntos abajo, 5 puntos arriba, así que vamos a enhebrar en uno de estos puntos. Tejeremos obviamente en puntada media vareta. Los 5 puntos de abajo realizaremos uno en el lateral, en el punto lateral, 5 puntos de arriba y uno en el punto lateral de este lado. En total tendremos 12 puntos. Vamos a hacerlo. Voy a tomar el hilo azul con el que trabajamos todo el saco y voy a enhebrarlo en ese punto. Con una cadena inicio y allí comienzo a tejer mis 5 puntos de abajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego me paso por el lateral, ya escondí la hebra, por el lateral voy a hacer un punto, por la parte lateral, por ese punto. Y luego me paso a la parte de arriba, voy girando y empiezo a trabajar los 5 puntos que hay arriba. 1, 2, 3, 4 y me falta uno, 5. Y ahora voy a tejer un punto por el punto lateral que hay acá. Y cierro la ronda. Así voy a tejer, ya tengo los 12 puntos y voy ahora a tejer, ya tengo aquí los 12 puntos, mira. Voy ahora a tejer desde la ronda 1, que es la que acabé de realizar contigo, hasta la ronda número 9. En total voy a tejer 9 rondas de estos mismos 12 puntos. Cuando ya llegues a la ronda número 9, vamos ahora a empezar a trabajar el puño de la manga. Vamos a cerrar tomando solo la hebra delantera del punto. Y vamos a trabajar la ronda número 10 tomando solo la hebra delantera. ¿Listo? Vamos a hacer el patrón de 3 puntos. Y luego un aumento. 3 puntos y un aumento. Vamos a repetir esto toda la ronda.
hasta que termines. En total vamos a tener 15 puntos. Aquí ya lo estoy terminando. Terminamos con un aumento. Vamos a trabajar la ronda número 11. Para la ronda número 11 vamos a realizar ya tomando todo el punto normal y vamos a hacer en punto bajo. Punto bajo. El patrón de 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Recuerda que esta ronda 11 es en punto bajo. 1, 2, 3 y 4. Y un aumento. Así hasta terminar. En total vas a tener 18 puntos. Listo. Aquí dejo sin cerrar porque voy a introducir el hilo amarillo, mis chicas. Voy a cortar la hebra azul bastante larguita para luego con la aguja lanera poder esconderla, ¿vale? Vamos a tomar el hilo amarillo y vamos a introducirlo allí. Vamos a trabajar, vamos a dejar también una hebrita larga antes de introducirlo para también esconder con la aguja lanera. Y vamos a cerrar con el amarillo. Cerramos la ronda también con amarillo. Y vamos a trabajar punto deslizado, ¿vale? Vamos a jalar un poquito para que no nos quede amplio. Y vamos a trabajar punto deslizado, pero antes de empezar voy a darles el truquito. Y es que no vamos a trabajar hacia este lado, sino que vamos a girar la pieza. Y los puntos deslizados los vamos a trabajar haciéndolo por la parte interna, mira, así. Introduciendo la aguja hacia adentro, ya giré la pieza. Así. Para que el bordito nos quede por este lado y cuando lo volteemos se vea bonito. ¿Listo, mis chicas? Así girado por la parte interna. Cuando lo termine se va a ver así, mis chicas, y entonces vamos a girar la pieza desde donde trabajamos por el bucle delantero. Así. Estas hebras las vamos a esconder ahorita con la aguja lanera. Y hasta donde tenemos en la ronda 10 que trabajamos tomando solo la hebra delantera, vamos a girarlo. ¿Sí ves cómo se ve bonito cuando trabajamos así? Ahora vamos a enhebrar el hilo blanco en el borde de la hebra trasera que nos quedó de la ronda 10. ¿Listo? Ya cuando lo hemos girado esas dos últimas rondas hacia afuera, por uno de los puntos vamos a enhebrar y vamos a trabajar. Aquí tenemos en total en esa ronda 10 que hicimos tenemos 12 puntos en la ronda última, ¿no? Antes de la 10 teníamos 12 puntos, de ahí arrancamos a hacer la 10 y tenemos 12 puntos para trabajar acá. Vamos a realizar con el hilo blanco en punto bajo el siguiente patrón. Vamos a tejer un punto, luego en el siguiente vamos a hacer un aumento y haremos una puntada picot que es 2 cadenas y en la cabeza del punto que realizamos último hacemos un punto deslizado. Y esto lo vamos a repetir hasta que terminemos la ronda. Un punto, en el siguiente un aumento y puntada picot 2 cadenas y un punto deslizado en la cabeza del punto. Y así vamos a hacerlo hasta terminar. Recuerda que tenemos 12 puntos. Aquí nos deben de quedar en total 6 repeticiones, 6 picos.
allí estarías terminando ya la manga y realizas la otra exactamente igual. ¿Listo? Escondes todas las hebras y así quedan nuestras manguitas. Vamos a tomar ahora una aguja numeración menor. Yo tengo aquí la 2.5 milímetros, pero si no tienes una menor puedes utilizar la misma con la que vienes trabajando, solo que hacerlo un poquito más ajustadito, ¿vale? No tanto para que no se nos encoja la pieza. Vamos a enhebrar el hilo amarillo en la parte posterior, en la parte trasera, en la esquina, aquí donde te estoy señalando. En la esquina, mira, esta es la aletica salida y la enhebré en esta esquina, en la esquina. Allí enhebré, dejé la hebra larguita porque hay que esconder esto con la aguja lanera, ya que o lo puedes perder ahorita cuando vayamos a tejer la segunda ronda del bordo. Vamos a hacer el bordo de toda nuestra chaqueta. Y vamos a trabajar punto deslizado. Mira, yo ya aquí hice puntos deslizados en cada uno de los puntos. Voy por aquí realizando puntos deslizados, ¿vale? Por todo el bordo hasta llegar donde iniciamos, así. Por todo el bordo hasta llegar aquí nuevamente. Cuando llegues aquí vamos a comenzar la ronda 2 de este borde realizando punto bajo, pero ya te indico hasta dónde vamos a hacer punto bajo porque en la parte delantera, en las chapetas, vamos a hacer un poco de relieve para que sobresalga. Cuando ya hayas llegado al final de esa ronda de puntos deslizados, se va a ver así y vamos a empezar a trabajar ahora punto bajo en la ronda 2 y vas a detenerte cuando llegues 2 rondas por debajo de la axila de nuestra manga, 2 rondas de media vareta y aquí nos vamos a detener. Quiero mostrarte que el punto bajo lo vamos a tejer tomando la hebra trasera de los puntos deslizados. ¿Listo? De esta forma. Tomando la hebra trasera del punto deslizado amarillo que acabamos de realizar en la ronda 1. Así vamos a ir tejiendo punto bajo de esta forma para que se vea mucho más pulido y más parejito. Vas a ir trabajando los puntos bajos hasta llegar a esta parte. Cuando llegues aquí a este lateral y te falte solamente 2 ronditas debajo de la axila, vamos a hacerlo un poquito más grueso para que llegue hasta la parte del hombro y ahí se desvanezca ese lateral. Lo mismo vamos a hacer del otro lado, ¿listo? Cuando llegues a la misma parte del hombro, comenzarás a bajar de la misma manera, para que quede como un espejo los dos laterales y queden iguales. Vamos a empezar trabajando una media vareta. Luego haremos puntos altos. Haremos 2 puntos altos. 1 y 2. Seguido vamos a hacer ahora punto alto doble, que es tomando 2 veces hebra. Vamos a hacer 6 puntos altos dobles. 1, 2, 3, 4, 5 y el último 6. Mira donde yo llegué, estoy posicionada en donde comienza la parte del hombro. Mira, aquí está el hombro, donde comienza. Aquí voy a repetir lo que hice al inicio, 2 puntos altos, 1, 2, luego una media vareta y voy a continuar como veníamos en punto bajo por toda la espalda hasta llegar al mismo lugar donde estoy, finalizando la manga, acá. Y repito, una puntada media vareta, 2 puntos altos, 6, bajando 6 puntos altos dobles, termino con 2 puntos altos y una media vareta. Luego termino todo este lateral hasta llegar al inicio con punto bajo.
Cuando ya lo termines se va a ver así ya puesto en nuestro cuerpo base. Estas partecitas se van a doblar naturalmente porque hemos tomado solo la hebra trasera. ¿Listo? Voy a esconder estas dos hebras de nuestra pieza que me han quedado y vamos a hacerle una línea al pantalón amarilla desde la parte donde termina la camisa hasta la parte donde comienza la bota. Para los detalles, como les dije, realicé una línea desde debajo de donde comienza la camisa hasta donde comienza nuestra bota, en ambas partes. ¿Listo? En la parte de la camisa o de nuestro saco vamos a realizar al costado dos lineecitas. Yo lo hice con doble hebra, separadas por una ronda. Y en el otro extremo vamos a realizar dos puntitos. Es lo que vamos a hacer para el saco o la chaqueta. Vamos ahora a comenzar con el cabello. Vamos a alistar el color o hilo café que tengas para su cabellera. Antes de comenzar con el cabello, quiero mostrarte la pequeña pieza que vamos a realizar para su cuello. Sí, para su cuello. Blanco, por favor, hilo blanco. Y vas a tejer 27 cadenas al aire. Desde la segunda cadena inicias tejiendo los siguientes puntos. Primero una media vareta, luego 4 puntos altos, continúas tejiendo 16 puntos bajos, luego tejes 4 puntos altos y terminas con una media vareta. Así nos queda esta pequeña pieza. La vamos a ubicar en el cuello, dejando las partes más anchas en los extremos y le hacemos una puntadita en todo el centro, cruzando los extremos para que nos quede su cuellito. Vamos ahora sí con el hilo café, te voy a indicar cómo vamos a trabajar su cabellera. Comenzaremos a trabajar el cabello y vamos a realizar primero la base que vamos a incrustar en su cabeza. ¿Listo? Vamos a realizar aumentos de manera ordenada en cada una de las rondas. Voy a comenzar con un anillo mágico y dentro de él voy a introducir 6 puntos bajos. Terminada esta ronda 1, voy a comenzar la ronda 2 realizando aumentos. En la ronda 2, mis chicas que ya tejen hace ratito, ya saben que en la ronda 2 debemos hacer aumento en todos los 6 puntos. Vamos a hacer 6 aumentos, ¿ok? Cuando termines vas a tener un total de 12 puntos. Y las rondas siguientes te voy a dar las indicaciones del patrón que vas a repetir en cada una de las rondas, porque en cada ronda se repite un patrón consecutivo. ¿Listo? Y te doy el total de puntos en cada ronda. Aquí tenemos 12 puntos, vamos para la ronda número 3, donde el patrón que vas a realizar será de un punto y un aumento. Ese lo repites toda la ronda y te quedan en total 18 puntos. En la ronda número 4 vas a realizar el patrón de 2 puntos y un aumento, lo repites toda la ronda y te quedarán 24 puntos en total. En la ronda 5 trabajarás 3 puntos, un aumento, lo repites como patrón hasta terminar y te quedan 30 puntos. En la ronda 6 trabajarás 4 puntos y un aumento, lo repites y al finalizar te quedan 36 puntos. En la ronda número 7 vas a trabajar 5 puntos, un aumento, repites esto hasta terminar y te quedan 42 puntos. En la ronda 8 vas a hacer 6 puntos, un aumento, repites hasta finalizar y te quedan 48 puntos. En la ronda 9 trabajarás 7 puntos, un aumento, lo repetimos y nos quedan en total 54 puntos. Vamos a hacer hasta la ronda número 9. Así se va a ver nuestra pieza hasta la ronda número 9.
tenemos 54 puntos, así que comenzaremos desde la ronda 10 a trabajar estos mismos 54 puntos. Ya no vamos a hacer más aumentos para que empiece a bajar el cabello. Vamos a trabajar desde la ronda 10, voy a poner este hilo como marcador y ya te indico hasta qué ronda lo vamos a realizar. Vas a tejer desde la ronda 10 hasta la ronda 19. En total 10 rondas. Así va a quedar la pieza de nuestro cabello, esta primera parte para incrustar en la cabeza, ¿vale? Vamos a comenzar a tejer las tiras de cabello. Son muy importantes para darle onda y para el peinado de nuestro príncipe. Así que vamos a realizar todas las tiras de cabello en punto media vareta. Vas a tejer la primera tira de cabello realizando 16 cadenas al aire. Como la que tengo acá, 16 cadenas al aire. Cuando ya tengan las 16 cadenas, vamos a tejer a partir de la segunda cadena puntos media vareta por toda la tira de cadenas. En total serían 15. Así vamos a ir tejiendo hasta llegar a la base del cabello. Cuando ya hemos llegado a la base del cabello, ya tejí toda la tira, mira, vamos ahora a saltarnos un punto en la base y en el siguiente punto realizamos punto deslizado. Ya realizamos la primera tira de cabello. Este procedimiento lo vamos a hacer con todas las tiras de cabello, ¿listo? La siguiente tira va a ser también de 16 cadenas. Necesitamos realizar 5 tiras. 5 tiras de 16 cadenas. Volvemos y repetimos el mismo procedimiento. Realizamos 16 cadenas. Desde la segunda cadena nos devolvemos realizando punto media vareta hasta llegar a la base y allí saltamos un punto y en el siguiente hacemos punto deslizado. Esto lo hacemos hasta completar 5 tiras. Ya terminé mis 5 tiras de 16 cadenas. Ahora voy a realizar una sola tira de 4 cadenas. Me devuelvo desde la segunda cadena realizando punto media vareta. En total 3 puntos. Al llegar a la base salto un punto y en el siguiente hago punto deslizado. Esta pequeñita tira va a ir frente a su orejita, ¿listo? Ahora vamos a realizar 3 tiras de 16 cadenas nuevamente. Luego vas a tejer 3 tiras de 10 cadenas. Y volvemos y te muestro qué vamos a realizar después de ellas. ¿Listo? Te repito, vamos a hacer 3 tiras de 16 cadenas y 3 tiras de 10 cadenas. He terminado las 3 tiras de 16 y 3 de 10. ¿Listo? Estas tiras van a ir amarradas en la parte de atrás. Vamos ahora a tejer puntos deslizados para la parte de la nuca. Vamos a tejer 6 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a repetir como un espejo lo que acabamos de hacer de este lado de la cabeza. Vamos a hacer ahora 3 tiras de 10 cadenas, 3 de 16 cadenas, luego haremos como hicimos acá, una de 4 cadenas y luego terminamos con las 5 con las que iniciamos acá, 5 tiras de 16 cadenas. Eso nos llevará hasta la parte donde iniciamos, ¿vale? Vamos a hacer todo esto como un espejo. Así terminamos de tejer todas las tiras de cabello, mis chicas, y vamos ahora, voy a cortar la hebra bastante larguita
porque necesitamos coser esta primera parte de la cabeza y además de eso colocarle unas puntaditas de costura a cada una de las tiras justo donde vamos a poner los alfileres. Voy a ubicar el cabello en nuestra cabeza sujetado por alfileres y posteriormente te voy a mostrar en qué lugar va ubicada cada una de las tiras de cabello. También vamos a hacer una pequeña pieza que les voy a indicar cómo lo van a tejer para realizar la coleta de las tiras en la parte de atrás. Acá tengo con alfileres ubicado las tiras del cabello en el rostro, mis chicas. Las que le dije que son pequeñitas de 4 cadenas van a ir frente a sus orejitas, ¿ok? Y las que son de la parte de arriba las vamos a ubicar de la siguiente manera, 5 tiras para cada lado. En este lado he decidido peinarlo las 5 tiras justo sujetadas con alfileres acá atrásito normal. Y en este lado he sujetado 4 hacia atrás dejándoles amplitud, mis chicas. No las vamos a templar, sino que le vamos a dejar amplitud de movimiento o como le llamamos, como dejarla englobado de cada tira. Y la primera de las 5, que es esta, no la voy a echar para atrás y coserla hacia atrás, sino que la voy a dar una puntadita encima de la segunda. Encima de ella puse este alfiler para darle una puntadita aquí y que la punta o el extremo, mira mis chicas, la punta y el extremo quedar suelta y la puedo jugar con ella dándole una curvita, un churquito, puedo hacerle ondita, se puede ver como de esa manera. Las demás que van después de la pequeñita, que son todas estas, por detrás vamos a estirarlas y las vamos a unir y a juntar con una coleta de hilo azul que vamos a tejer. Ahorita les digo cómo la vamos a realizar. La idea es que los 6 puntos deslizados queden en la nuca y podamos una por una ir juntando, sobre todo ir templando, mis chicas, que nos queden bien templaditas, bien estiraditas y poder juntar todas estas tiras en la parte de atrás con una coleta. ¿Listo? Con una coleta acá o con una tirita de cadenas que vamos a tejer ahorita. Así que vamos a coser todas estas piezas, todas estas tiras y ya les muestro, mis chicas, cómo nos queda terminado. También te muestro cómo vamos a hacer con el bordado del rostro. Listo, mis chicas, yo ya cosí la parte superior y toda la base del cabello. Listo, solo me queda amarrar junto con esta pequeña tira de cadenas que realicé para sujetar todas las tiras de la parte de la nuca. Vamos a tejer, yo tejí esto con una aguja numeración 2.5 con la que trabajamos este bordo. Voy y vas a tejer 20 cadenas al aire. 20 cadenas al aire, ¿listo? Dejas una tira larga antes de iniciar y una tira larga al finalizar, para que con la aguja lanera podamos esconder esta tira en el cabello. Voy a enhebrar con la aguja lanera y voy a empezar a sujetar, ¿listo? ¿Qué vamos a hacer, mis chicas? Y es que vamos a empezar a tirar, a estirar muy bien, que no nos queden enroscadas ni churcas estas tiras, y cuando las tengas todas sujetadas con esta tira vamos a enrollar, listo, y nos vamos a ayudar con la aguja lanera para sujetar al inicio, para hacer un nudo acá al inicio, ¿vale? Y que nos quede bien amarradito, bien sujetada cada tira en esta coleta de atrás. Así ha quedado, mis chicas, nuestro príncipe Adán ya terminado con todos los detalles. Quiero indicarte en respecto al rostro, al bordado del rostro. Voy a indicarte cómo lo realicé, pero si ves necesario el tutorial para mirarlo paso a paso, te lo dejé grabado en un videito short en mi cuenta de TikTok. Así que aquí en la descripción del video te dejo el enlace del bordado del rostro en mi cuenta TikTok para que vayas y lo revises y puedas mirar el paso a paso de los ojos sobre todo. ¿Listo? Ojos y cejas. Quiero indicarte aquí, para las que ya han trabajado conmigo estos bordados, cómo lo vamos a realizar. Siempre les indico
de la mejor manera posible para que lo puedan realizar. ¿Listo, mis chicas? Primero vamos a hacer una línea blanca de arriba a abajo, abarcando la parte externa de nuestro ojo. Seguido vamos a hacer una línea azul celeste, un celeste llamativo, desde la parte de la mitad del ojo externa hasta la parte interna inferior del ojo. Luego con un hilo negro vamos a hacer desde la parte interna del ojo, la parte superior donde termina el ojo, abarcando diagonalmente hasta la mitad donde inició esta hebra azul. Hasta allí vamos a introducir la hebra negra. Al ajustar se van a juntar ambas internamente. Lo mismo vamos a hacer de este lado y con respecto a las cejas las vamos a hacer del mismo tono del café del cabello y vamos a hacer las dos rondas por encima de nuestros ojos. En este caso, en el lado derecho vamos a hacer simplemente 2 hebras de arriba a abajo en la ronda número 3. 1, 2 y 3. ¿Listo? Abarcando 3 puntos. De este lado sí vamos a hacer una ceja un poco diferente, pero si ves que se te dificulta o si ves que de pronto ni con el videito de TikTok te puedes ayudar, a veces cuesta mucho, yo lo sé, entonces puedes hacerla igual a esta, no pasa nada. Simplemente es un toque especial que le quise dar a nuestro príncipe Adam, ¿listo? Vamos a hacerlo desde la parte interna del ojo, en la misma dirección que la otra ceja, desde arriba hacia abajo dando una curvatura y luego desde aquí hacia arriba, todo en la misma ronda y luego bajando. Esto lo vamos a hacer teniendo como sujetadores los pasadores que a veces utilizamos pasando la aguja por el mismo hueco para que nos quede como sujetador. Eso lo hemos hecho en los videos tutoriales anteriores del bordado de rostro con la boquita para que la línea no nos quede completamente recta. Hacemos una pasadita, una puntadita aquí para que nos dé la curvatura. Igualmente hicimos aquí y aquí. ¿Listo? Si no, puedes ir y mirar el videito de TikTok que allí te lo dejé bien bordadito, bien explicadito. Con respecto a la boca la vamos a realizar 1, 2, 3, 4 rondas debajo de la nariz, abarcando 3 puntos, 2 hacia un lado y 1 hacia arriba, para que nos quede como una sonrisa diagonal. ¿Listo? Siempre acomodando nuestro rostro, nuestro cabello para que quede un amigurumi y un diseño muy hermoso. Bueno, mis chicas, ya saben, cualquier cosita, duda que tengan al respecto, pueden escribirme en los comentarios, también pueden escribirme en mi Instagram por privado y con gusto les estaré respondiendo todas las preguntas y dudas que tengan al respecto. Espero que no te pierdas el tutorial que viene, que va a ser el de la máscara. Vamos a ponerle su máscara de bestia y no te lo puedes perder porque es el complemento perfecto. Va a quedar de quitar y de poner para que quede príncipe Adam y quede también bestia con la máscara. Entonces te espero en el siguiente tutorial. Te recomiendo activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba el tutorial de la máscara y comiences a tejerlo junto conmigo para culminar con este diseño tan precioso. Nos vemos en el siguiente tutorial y espero que cualquier duda me escribas, ¿listo? Y también que le des me gusta y comentes como siempre. Besitos y nos vemos en el siguiente tutorial.